Hay toda una playa de dirigentes jóvenes, muy capaces, que se dieron cita después del año brillante, porque una de las cosas de los méritos me permiten, quizás aquí podamos en algún momento, si tenemos las condiciones, reproducir algo de sonido de las entrevistas que se hicieron en la primera Tricontinental de La Habana, y se escucha el pensamiento de Amílcar Cabral, se escuchan las ideas de Salvador Allende, se escucha a una serie de líderes de esa época que sin duda hubieran sido, es decir, uno tiene que preguntarse necesariamente qué hubiera pasado y qué no hubiera pasado en nuestro tercer mundo de haber vivido esas personas un poco más de años y haber podido hacer sus sueños. Pero yo quiero que volver luego con Alfredo para hablar del medio de embarque en particular, porque fue un crimen realmente terrible. Es decir, no es solo a quién se asesinó, sino los modos en que se asesinó, que es evidentemente terrorismo de Estado del peor que se pueda conocer. Pero quería ir con Percy, porque como guatemalteco, Guatemala es posiblemente uno de los países de nuestra América que más revolucionarios perdió en asesinato de Estado por los paramilitares y los gobiernos de facto, etcétera. Uno de los primeros es también Jacobo Arbenz, una de las víctimas del crimen político, del asesinato político. Pero bueno, los cubanos también conocemos que desde Mella y los nicaragüenses desde Sandino, la historia del asesinato político en América Latina es muy larga. Sí, indudablemente hablar del asesinato político en América Latina, Arlene, llevaría con tal de hacer justicia a todos aquellos líderes, a todos aquellos revolucionarios y personas progresistas que fueron salvajemente asesinadas por el imperialismo y por las oligarquías de los países latinoamericanos, llevaría 5, 10 hasta 20 mesas redondas. Pero indudablemente haciendo un recuento de aquellos casos más descollantes, salta a la vista lo siguiente: empieza el asesinato político justo al iniciar el siglo pasado, con el asesinato de Mella, con el asesinato de Farabundo Martí, con el asesinato de Sandino, y se extendió hasta hace poco, precisamente con el asesinato de Filiberto Ojeda por sicario en Puerto Rico por sicario del FBI. Indudablemente, a pesar de que han sido miles de compañeros asesinados, miles de grandes valores, de grandes virtudes asesinadas de forma individual o también de forma colectiva, porque se ha asesinado y masacrado a aldeas, campesinos, a gran cantidad de trabajadores. El propósito evidentemente es uno. El propósito de esta represión fue descabezar a la fuerza revolucionaria y a los movimientos revolucionarios y movimientos sociales en América Latina. Aterrorizar, porque ese es el objetivo. Y sembrar el terror, que cobra tal vez su momento más culminante, esta represión contra los pueblos, con la Operación Cóndor, que es el momento en que se logra internacionalizar el terror, coordinar los esfuerzos de todas las dictaduras militares surgidas como una respuesta al imperialismo ante el creciente repudio de los pueblos al status quo imperante en América Latina, como respuesta al imperialismo al creciente descontento popular ante los niveles de desigualdad social imperante en América Latina. Hay determinados rasgos que caracterizan todos estos múltiples asesinatos. En primer lugar, como te decía, estuvo dirigido a descabezar estos movimientos, a sembrar el terror entre las masas. En segundo lugar, se ejecutaron o bien por el propio ejército, o bien por las fuerzas policiales, o utilizando este fenómeno de los escuadrones de la muerte que se extendió a partir de 66 en Salvador, Guatemala, que en Argentina llegó a tener su organización de terroristas más descollante como la AAA. Es decir, también en casi todos estos países de América Latina surgieron estas organizaciones que no eran más que una fachada de las fuerzas represivas del Estado. Es importante destacar que toda esta represión estuvo financiada, sustentada por Estados Unidos. Voy a eso. Y te voy a interrumpir ahora porque vamos a seguir conversando, tenemos tiempo, tenemos 3 segmentos por lo menos, porque quiero que en este segmento también intervenga el general retirado Fabián Escalante Fon.
porque él tiene una de las investigaciones más completas, para mí la más completa, por lo menos la que yo conozco, ¿no? Muchas gracias. Digamos, por la manera en que ha compilado las anteriores, sobre el asesinato de Kennedy, el famoso magnicidio de Dallas, John F. Kennedy. Es decir, llegaba a un punto, Percy, en cuanto a que es Estados Unidos el principal impulsor y de donde sale la orden, la mano que mece la cuna, como diría Estela Caloni. Sin embargo, fue víctima, es decir, también llegó a Estados Unidos, no es solo el tercer mundo. ¿Por qué asesinan a Kennedy? ¿Por qué lo incluimos, digamos, cuando hablamos del asesinato político? Mira, Kennedy inició su presidencia, probablemente sin él conocerlo, con un engendro que se organizó dentro de la CIA. Es decir, el 20 de enero de 1961 se organizó un departamento dentro de la CIA que tenía la fachada o la cubierta de espiar las comunicaciones de los países amigos. Y como nombre código tenía el calificativo de ZR Rifle. Para este departamento se trajo el que era jefe de la CIA en Berlín Occidental, William Harvey, un veterano oficial de la CIA. Y William Harvey lo primero que hizo fue ir a Nueva York, reunirse con el segundo jefe de la mafia norteamericana de Chicago. De la Cosa Nostra, cuando hablamos de... De la Cosa Nostra, John Rosselli y San Giancana. Y ahí le pidió colaboración para organizar los asesinatos políticos. Es decir, víctima de este mecanismo van a ser Patricio Lugumba, va a ser Fidel Castro, por supuesto, en primerísimo lugar, y va a ser finalmente el propio Kennedy. ¿Por qué razón? Porque Kennedy, comenzando su presidencia con el fiasco, la derrota de Bahía de Cochino, va a lanzarse a una gran campaña contra Cuba en 1962, lo que se denominó la Operación Mangosta. Pero esa operación va a concluir con la conocida crisis de los misiles y va a hacerlo recapacitar de alguna manera de que la guerra civil no se podía desarrollar dentro de Cuba. Y va a iniciar el año 63 con nuevas perspectivas hacia Cuba, es decir, buscando la forma de establecer algún tipo de comunicación con Cuba. Por supuesto, cuando esto bajó a las distintas estamentos del gobierno y sobre todo a la mafia cubanoamericana de Miami, pues estos mafiosos decidieron que Kennedy había vuelto a traicionar la denominada causa cubana por tercera vez y lo van a condenar a muerte. Bueno, hay muchísimos ejemplos, en mi libro hay varios ejemplos sobre esto, es decir, uno solo basta. En el mes de mayo de 1963, el conocidísimo terrorista Orlando Bosch sacó una proclama en Nueva Orleans que se llama La traición de Kennedy y lo acusaba de traidor, es decir, lo emplazaba como un eventual comunista. Y este mecanismo es el que va precisamente a conspirar de alguna manera en el asesinato de Kennedy. Digo de alguna manera porque, bueno, nosotros no tenemos es decir, no hemos realizado una investigación, no podemos realizarla de quiénes fueron los que asesinaron o que dispararon o que apretaron el gatillo. Es una deuda que tiene pendiente todavía Estados Unidos con el mundo, claro, porque está clarísimo que el asesinato es de fuerzas movidas por el propio Estados Unidos, porque si no hubieran bombardeado, intervenido y arrasado con el pueblo que hubieran acusado. Por cierto, hubo el intento de acusar a Cuba. Claro. Esa fue la primera maniobra, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué va a suceder?